Hoy estamos pasando balance a la geopolítica del 2022. Quiero que vayamos de inmediato a Irán. Profesor Gatón, la situación en Irán. Pasemos highlights principales a la situación de Irán. Parecería que en la medida que pasa el tiempo, que pasan los años, la situación simplemente empeora. Hablar de derechos humanos es prácticamente una utopía. 15.000 personas van a ser ejecutadas en ese país. ¿Podríamos decir que eso fue lo más trascendental del 2022? No creo que sea lo más trascendental. Sigo insistiendo en que es Ucrania que marca un antes y un después, pero en Irán no debemos sorprendernos que aquellos que viven en una teocracia y que violen lo que es esa teocracia, es decir, de teos, Dios, Krain, poder, es decir, allí quienes mandan son los clérigos chiitas musulmanes. Cuando ustedes ven que el presidente Ibrahim Raisi, que era también, que es un clérigo, pero que al mismo tiempo era un juez, como diríamos, de la Santa Inquisición, no es él finalmente quien manda. Está el gran ayatolá, está un sinnúmero de, bueno, hay un conjunto de ayatolás que son los que determinan la política exterior y debemos tomar en consideración lo siguiente: todo esto se basa en ¿qué? En lo que plantea el Corán. Entonces se hace difícil que en un país donde existe una teocracia lo que se vaya a juzgar no sea en base a su libro sagrado. Entonces, hablar de derechos humanos, tuvieron ellos a un Martín Lutero y a unas tesis de Wittenberg. Hay que irse a la historia. Hay que ver todo el proceso, además, que Occidente ayudó a que el ayatolá llegara al poder y se fuera el Shah. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos hace 50 años, pero todavía nosotros tenemos problemas ahora, que es una noticia importante este año, problema entre Serbia y los albanos kosovares, y eso fue de la caída del imperio turco-otomano en el año 1918. El Partido Comunista Chino, todo lo que pasó, la renovación, el famoso Comité Central, si tuviéramos que decirlo de alguna manera, y a mí me llamó la atención el desplante que se le hizo a un alto miembro del Partido Comunista Chino hace solo un par de meses, cuando Xi Jinping se erige nuevamente, elegido prácticamente o casi por unanimidad por su comité político en este caso, y cambia. Advierto en Xi Jinping, quizás con un análisis neófito, un cambio a pasar de ser un presidente o su equivalente a entonces ser, digamos que una figura con atractivos o con rasgos más divinos, más elevados o de una permanencia absoluta. Pero pensando, algo que ya habíamos hablado en una parte atrás, en biotécnica, biociencia, cambios para ser un país todavía un poco más estrictos y darle quizás algunos cierres a libertades que se tenían en el pasado en China. ¿Eso solo lo estamos viendo aquí o eso se está advirtiendo desde la comunidad internacional? ¿Hay cambios? ¿Vienen cambios estructurales en China? Sí, es que el nuevo entorno geopolítico, también los chinos han entendido que debía romperse con lo establecido por Deng Xiaoping en la estrategia de los 24 caracteres, donde ya todo esto estaba planteado. Es Deng Xiaoping quien dice, bueno, hay un presidente, en este caso Xi Jinping, pero el políbulo del partido va a ser de gente que no sean de él, van a ser del gobierno anterior, pero eso se violó ahora. Entonces eso indica que los chinos han entendido que hay que hacer un cambio. Y sobre todo cuando ese desplante que usted menciona es nada más y nada menos que a Hu Jintao. Hu Jintao fue también presidente igual que Xi, pero Xi ahora quitó de lado a toda la gente que eran todo del lo grupo que le hacía sombra de Hu Jintao. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas y donde se buscaba tener un equilibrio entre los propios miembros de un partido único. Xi Jinping rompió con eso. Entonces eso indica que estamos en un cambio de era. Si China cambió la forma del ejercicio del poder y a un punto tal que de los nuevos miembros tenemos a un 45% de los que ingresan, que son matemáticos,
físicos, expertos en tecnología. Ellos no quieren perder el tren del futuro. ¿Cuál es el tren del futuro? Tecnología, ciencias. Mientras nosotros todavía estamos hablando que de cada 10 muchachos en América Latina, 6 no comprenden lo que leen. Y que de las universidades de América Latina, muy pocas están en el ranking a nivel mundial. Ellos están trabajando en que, espérate, los políticos que lleguen aquí no deben ser simplemente políticos que no tienen un compromiso con el futuro de sus pueblos. Ellos están sustituyendo políticos por especialistas. Por tecnócratas. Es decir, es como una especie de tecnocracia, porque aquí al final del camino la gente no se imagina lo caro que le sale a los pueblos tener políticos de baja calidad. Así es. Entonces, todos los que están ahí con Xi Jinping es una élite confuciana. Vámonos a Europa y entonces hablemos del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo. ¿Qué posición le daríamos a eso durante el 2022? Sería muy preocupante porque vemos la principal institución de nuestro arquetipo, de nuestro modelo. Es decir, no es simplemente que la vicepresidenta haya estado, es que la jefe de las relaciones exteriores de Europa, Mogherini, también se le vincula, la italiana que estuvo como alta representante, pero también hay otros diputados. Pero hay que ver quién está del otro lado. Se acusa tanto a Qatar como a Marruecos. Así es. ¿Qué sucede? Y se habla de cifras astronómicas. Se mencionan nombres de personas que se creían casi divinidades en cuanto a fama o prestigio ético. Y ahora se habla de que a esas personas de prestigio ético alto le depositaron $10 millones en una cuenta. Pero si usted en una sociedad de estado social bienestar, como es la europea, que usted tiene casi todo resuelto, y que es congresista del Parlamento Europeo, se presta para recibir dinero, ¿qué no será en países en vías de desarrollo? Es decir, ese es un problema de la democracia, que la está desacreditando. ¿Quién? El que se encuentren ejerciendo la política gente que realmente no tiene formación ni vocación de servicio. Porque son personas que usted ve sus salarios y usted dice, pero ¿y cómo se atreven a hacerlo? Pero es que ellos no viven en un gueto. Es que esa gente, si salen mañana, los 4 años que duren en el Parlamento Europeo, van a vivir bien aunque no tengan un salario. Aunque no reciban lo que han recibido. Entonces, la democracia, yo creo que recibe una fuerte estocada con este escándalo en la Unión Europea y eso es preocupante. 3 cosas que hayan sido durante el 2022 influyentes en la atmósfera geopolítica de República Dominicana. Yo creo que sigue siendo el tema haitiano, que todavía no tenemos un proyecto de la élite política y empresarial nuestra de aquí a 40 años, porque ese problema no es de un gobierno. Ese problema será del Estado dominicano per saecola saecolorum, por los siglos de los siglos. La guerra en Ucrania, por supuesto, porque ha hecho incrementar los costos de la energía, eso se ha reflejado en inflación en los productos de la canasta básica. Y yo creo que otro tema adicional que nosotros pudiéramos referir con relación al elemento geopolítico en República Dominicana es el de las relaciones con Estados Unidos. Relaciones con Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos, que con el tema haitiano, el tema migratorio, se ven algunas fisuras y que todo esto de una manera u otra requerirá de más lobby, porque esto se trabaja con lobby. A veces las noticias a nivel internacional depende de si usted como país contrató un lobby, si usted en Washington tiene un lobby que hable con los congresistas para que no hablen mal de usted como país. Así, inclusive con medios de comunicación a nivel internacional. Pero el tema del turismo, por ejemplo, nosotros en ocasiones hemos tenido nuestra imagen afectada en Estados Unidos. Se contrata una oficina de lobby internacional. Se contrata una oficina de lobby, pero es que República Dominicana recibe gran parte del turismo que viene al Caribe y los demás países del Caribe y a México, Cancún, le conviene que no vengan aquí. Competencia. Al final todo se resume a la competencia. La geopolítica también tiene que ver con competencia y más tiene que ver con intereses. Porque es que hay geoeconomía.
Hay una parte que es la geoeconomía. Lo que pasa es que quizás ahora nosotros hablamos de geopolítica y yo vuelvo a referir que aquí hace 80 años en la dictadura estaban claros en la importancia de la geopolítica, incluso Más de claro la que geocultura. ahora. Bueno, mucho más claro, yo se lo puedo demostrar. Dejémoslo hasta ahí, profesor Catón. Estaban más claros que ahora hace 80 años. Hemos pasado balance al 2022. A esto probablemente haya que hacer una segunda parte. Gracias al profesor Iván Gatón.